Listo, niños, ¿ya están de regreso? Sí, perfecto. Perfecto. Muy bien, entonces vamos a seguir analizando a estos criminólogos importantes de la corriente interaccionista. Y eso es todo lo que vamos a decir entonces hasta el momento de Emilio Durkheim y sus estudios de las anomias. Vamos a platicar ahora de Robert Merton. Robert Merton también hace unos estudios de las estructuras sociales o la estructura social y las anomias. Robert Merton también se dedica a hacer una serie de estudios basados en Durkheim, en los pensamientos y en los estudios de Emilio Durkheim referente a las estructuras sociales y las anomias. Robert Merton, lejos de ser criminólogo, fue sociólogo en primer lugar. Y es un sociólogo que estudia la relación que tienen las anomias con el comportamiento desviado. ¿Okay? Si bien es cierto que algunas personas en un momento dado pueden actuar ignorando algún tipo de norma, creo que lo platicamos en algún momento, no necesariamente todas las anomias tienen que ser de carácter penal. Nosotros podemos llegar a cometer actos ilícitos que no son necesariamente delitos, pero lo que hace Robert Merton es justamente asociar los momentos en los cuales las personas nos alejamos del camino de la ley y desviamos nuestra conducta justamente para cometer cierto tipo de delitos. ¿En qué momento asociamos esta violación de las leyes o de las normas sociales de conducta que están socialmente planteadas para provocar una conducta desviada que tiende hacia la criminalidad? Y algunas obras que también escriben Robert Merton, Estructura Social y Anomia, se los escribo. Estructura Social y Anomia. La anomia, así llamó el libro, o así lo denominó Robert Merton. Y para Robert Merton, la anomia proviene de un proceso social y de un proceso cultural. Si nosotros desviamos nuestro camino o nuestro comportamiento hacia la delincuencia, es porque hay una razón social o una razón cultural, en voz de Robert Merton. Eso quiere decir que nosotros como individuos nos vamos a enfrentar justamente a ciertas metas que como personas nos podemos llegar a plantear. ¿Cuáles son las aspiraciones que a nivel individual nosotros podemos tener? ¿Cuál es la estructura social a la cual pertenecemos? Y se dedica a analizar si la estructura social a la que pertenecemos favorece o no favorece justamente a nuestras necesidades para poder satisfacer esas metas que nos planteemos a nivel social. Hay personas, obviamente, que pues no tienen ningún tipo de meta social. Justamente vamos a analizar este tipo de conductas que desde el punto de vista de Robert Merton puede tener un nombre, pero lo que estudia Robert Merton justamente es cuáles son las metas del individuo y si la estructura social a la que pertenezco me favorece o no para lograr las metas que de manera individual yo me estoy planteando. ¿Sí me di a entender o no? ¿Lo puede repetir, por favor, profe? Es que no alcancé a anotarlo. Sí, claro que sí. Todos pertenecemos a un núcleo social, a una estructura. Y todas las personas somos diferentes. Cada una de las personas existentes en esa sociedad, en principio, deberían de tener algún tipo de meta. Ahora, hay que estudiar, dice Robert Merton, hay que estudiar. A ver si la estructura social a la que yo pertenezco, a ver si el grupo social al que yo pertenezco me favorece en lo individual para poder satisfacer mis metas. ¿Sí me di a entender? Un ejemplo, por ejemplo, podría ser, o sea, bueno, es que yo aquí había dos tipos de, o sea, si hay una distinción muy marcada, profesor, entre lo que son delitos, digamos, comunes de la, como clase social, digamos, proletariado, el proletariado, como lo menciona usted, y la clase social alta. O sea, vemos que hay otra escuela donde se dedica a estudiar, por ejemplo, el crimen de cuello blanco, etcétera. Pero la mayoría, otra lectura que teníamos sobre el control de la sociedad, nos dice que también, por ejemplo, el sistema penal, pues solamente es un control social para la clase proletariada.
aquí no habría, por ejemplo, o quién tendría más estructuras, digamos, hacia, o sea, porque aquí menciona él la estructura social y vamos a ver si esta cumple con las metas o si cumple las metas esta estructura para garantizarlo. Y nos Entonces, favorece, que ese es aquí el común denominador. No que lo permita, no que sí lo permita o que no lo permita, sino que me favorezca o no para cumplir mis metas. Por ejemplo, si yo soy una persona que quiero llegar a ser médico, en las mejores escuelas, a lo mejor mis papás tienen dinero y mis papás fomentan ese hábito o ese deseo que yo tengo, esa meta, y entonces me pagan la escuela. Pero a lo mejor yo no pertenezco a ese grupo social adinerado y quiero ser médico y quiero estudiar en La Salle o en el Colegio Williams. ¿Cómo le voy a hacer? Mi estructura social no me lo permite, o a lo mejor yo vivo en un núcleo familiar donde los médicos son mal vistos, entonces mi estructura social va a ejercer una presión claramente definida en el agente. ¿Sí me explico? sí, Ok, más o menos hacia eso tienden los pensamientos de Robert Merton. Y de hecho, lo que hace es clasificar las conductas, así como platicábamos. También depende mucho de la conducta que tenga el individuo. Se habla de un primer tipo de conducta, que es la de conformidad. Una conducta de conformidad la presenta una persona que es socialmente estable. Pues yo vivo en un núcleo donde tengo un techo, tengo vestido, tengo alimentos, a lo mejor tengo eh, algunas actividades recreativas, tal vez no todas, pero sí algunas. Y bueno, entonces a lo mejor puedo establecer un estado de confort en una sociedad, estoy conforme con lo que tengo y a lo mejor puede ser que algún sujeto en ese momento pues ya no se plantee nuevas metas, ¿ok? Eso es un primer tipo de conducta. Otra conducta que se describe o que describe Robert Merton es la conducta innovadora o de innovación. Personas que son creativas, que tienen una facilidad, un fácil desempeño para esas actividades donde ellos pudieran, por ejemplo, personas que se les facilita esto del diseño, esta de la publicidad, son creativas para hacer un negocio. ¿Cuántos de ustedes no han pasado por un comercio que les parece novedoso porque nunca lo habían visto así? O algún restaurante que tiene algún contexto totalmente diferente a lo común. Son personas totalmente novedosas que a lo mejor pudieran tener un perfil creativo y a lo mejor son personas que sí tienden a plantearse alguna meta en un momento dado en sus vidas. Hay personas que se clasifican como no conformistas, conductas no conformistas, las personas que a pesar de que tengan una posición económicamente estable, favorecida, siempre van a estar buscando más y más y más y más. Son personas que no se conforman y que no están satisfechos nunca con lo que ellos tienen. Siempre se tiene que plantear una meta superior y cada vez una más y nunca van a estar conformes ni satisfechos. pero esa meta puede ser encaminada hacia, por ejemplo, Por conocimientos, o supuesto. sea, como un doctor, ¿no? O sea, un neurólogo que a lo mejor diga, no, sí tiene que existir una, o crear algo para yo poder, no sé, quitar este tumor de cierta parte del Así cerebro, es, ¿no? así es. Así O es. sea, no precisamente, No precisamente que, perdón. o sea, que se vaya directamente hacia el sentido económico, ¿no? Ah, Es que no, yo claro, siento por que supuesto. Tienes toda la razón. Estamos hablando de metas individuales. Una persona a lo mejor se puede obsesionar con su carrera, con sus conocimientos. Algunas personas sí, claro, se obsesiona con el dinero. Algunas otras personas se dedican con alguna actividad. Es que yo tengo que saber todo lo referente a la criminología, todo lo referente al derecho. Y es una meta personal. Algunas personas se plantean un estilo de vida. Yo necesito tener un esposo, una esposa, quiero tener hijos, quiero tener un perro, una casa, qué sé yo. Depende de cada una de las personas. Estamos hablando, como tú bien dices, de metas a nivel individual, es correcto. ¿Ok? Y bueno, otro cuarto perfil u otra cuarta conducta es la conducta aberrante. La conducta aberrante. Las conductas aberrantes o las personas que tienen conductas aberrantes son personas que se dedican a legitimar o darle un valor a las conductas que tienden a violar normas. Si ustedes, por ejemplo, valoran, legitiman, les hace válido o validan alguna conducta consistente en la violación de alguna norma, se dice que es una conducta aberrante. Es que el asaltante
mató a ese señor que se dedicaba a hacer trata de personas. Pues sí, qué bueno que lo haya matado. Es más, lo hubiera vaciado toda la pistola. A ver, es un delito. Ustedes están validando una conducta que claramente es antisocial o que está propiciando la violación de una ley. Eso es una conducta aberrante. ¿Ok? Y está una quinta conducta, que es la conducta de retraimiento. Una conducta de retraimiento que implica un retroceso. Son personas, fíjense, las conductas que están retraídas, las personas que tienen conducta retraída, son personas que no tienen metas ni sociales, ni culturales, ni institucionales. Oye, ¿y tú qué piensas ser de grande? No, pues no sé. Bueno, pero pues tienes que ser algo. ¿Cuáles son tus aspiraciones? ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres ser médico, abogado? ¿No quieres tener dinero? Pues me da igual. ¿No quieres tener una familia? ¿No te ves desarrollado, pleno? Pues me da igual. Son personas que tienen una conducta de retraimiento o conducta retraída. ¿Sí está claro esto que estoy comentando o no? ¿Pudiera ser también conformista? Eh, no me gusta utilizar el término conformista, sí, o sea, sí, lo que dice sí, pero la primer conducta que se describe es la conducta de conformidad, que son personas que presentan un estado de confort con su estatus. Por eso no me gusta utilizar esta palabra porque se puede confundir con la primera conducta, pero sí, entiendo el contexto y sí, son personas que no tienen aspiraciones. ¿Ok? Bueno, Sí. ok. Vamos a hablar ahora de otro autor, Marshall Kinard. Vamos a hablar de Marshall Kinard, muchachos. Marshall Kinard también, de nueva cuenta, continúa con esos estudios de conductas desviadas y anomias. Dice Kinard de las conductas desviadas y de las anomias. Kinard nos resume en pocas palabras que la relación entre las anomias y la estructura social se basa justamente en algunos factores. ¿Qué relación entonces, desde el punto de vista de Kinard, existe entre las estructuras sociales y las anomias? Bueno, en primer lugar, otra vez hablamos de las metas culturales y las normas que regulan las conductas, ¿ok? En primer lugar, vamos a hacer una asociación o vamos a comparar las normas y las metas que tiene cada individuo. Las normas a lo mejor pudieran favorecer o no pudieran favorecer a las metas de cada individuo. Cuando las normas no favorecen para que un individuo cumpla sus metas, ahí es cuando provocamos una anomia. Por ejemplo, la competencia económica, que es una rama en derecho de la competencia económica, no sé si se los platiqué, estos conflictos que hay con Coca-Cola. Imagínense Coca-Cola, que es una empresa que en algún momento dado tendió a hacer un monopolio de la industria refresquera o la industria del refresco de cola. Coca-Cola lo que hacía, y sí lo hizo, es hacer un tipo de conductas o de acciones económicas para desplazar a sus demás competidores. No dejaba entrar a la competencia Red Cola, ni a Mexicola, ni a todas estas nuevas refresqueras que hay. Eso es una anomia, porque hoy ya es un delito no permitir la competencia económica sana entre todas las industrias. Entonces, ¿en qué momento o de qué manera se relacionan estas leyes? Si la ley no le permite a Coca-Cola hacer este tipo de competencias desleales para posicionarse en el mercado, pues ¿cuál es la conducta que tendría que hacer Coca-Cola? Si Coca-Cola aún así insiste en sacar del mercado con otras estrategias a estas otras empresas, pues está incurriendo en una anomia, porque la ley no le favorece. ¿Sí me explico o no? Sí, profesor. Ok. Bueno, otra de las relaciones que existen justamente entre las conductas desviadas y las anomias, hablamos de la aceptación de las metas o de las normas como mandatos internos. A ver, aquí ya es una parte interna, una parte moral. Desde el punto de vista de nuestra ética, ¿es bueno o es malo violar una norma para que yo alcance mis objetivos? Y hablamos aquí justamente de una relación entre moral y anomia. Hablamos de la relación entre lo bueno y lo malo a nivel individual y las anomias. Si para mí no tiene nada de malo violar una norma, pues yo voy a hacer todo lo que tenga que hacer para cumplir mis metas. ¿Okay? Si yo quiero titularme,
y no tengo dinero, voy a defraudar a la escuela. Total que yo no tengo problemas con lo bueno y lo malo. Para mí no me importa eso de lo bueno y lo malo. Entonces, cuando una persona tiene una moral que no es correcta o una ética que no es adecuada, eso puede provocar justamente que se caigan en estas anomias, ¿ok? ¿Sí está claro? Bueno, otro factor que influye también para cometer anomias es la estructura social en la cual yo me pueda llegar a desempeñar. Qué tan accesible es para una persona alcanzar sus metas en su grupo social, en su estructura social, conforme a mis posibilidades de vida? Evidentemente las posibilidades de vida, mi núcleo social, mis posibilidades económicas, definitivamente van a influir para que una persona pueda llegar a cometer o no cometa anomias. ¿Okay? Independientemente de que hay un grado de discrepancia entre la meta que yo asumo y la accesibilidad, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto que les estoy diciendo? ¿Qué tan de acuerdo están ustedes en hacer lo que se tenga que hacer para cumplir sus metas? Como decía Maquiavelo, el fin justifica los medios. A mí no me importa cómo lleve a cabo las cosas, a mí lo que me importa es el resultado. Yo no tengo ningún problema ni discrepo en ningún sentido para yo lograr acometer mis metas. ¿Sí me doy a entender o no, muchachos? Sí. Ok. Hay que tomar en consideración también el grado de las anomias. Ya les decía que, según Emilio Durkheim, hay anomias que pueden ser crónicas, que pueden ser agudas. Hay personas que no lo hacen o que no se desvían del camino de la ley de manera habitual. Hay otras que sí. Entonces hay que tomar en consideración qué tan grave es la anomia o no. Hay que tomar en consideración también esa tasa de conductas desviadas que nos arrojan las famosas cifras negras de la criminalidad. Hay que tomar en consideración las modalidades, los tipos de delincuencia que se dan. Y bueno, esto se estudia, van a aprender una nueva palabra, la famosa tipología. ¿Habían escuchado de la tipología? La tipología se dedica a estudiar los diversos modelos que se utilizan para clasificar las ciencias o las disciplinas científicas. Entonces, gracias a la tipología, nosotros vamos a poder hacer una serie de clasificaciones, en pocas palabras. Si nosotros queremos estudiar una ciencia que se dedique a clasificar, en pocas palabras, podemos hablar de la tipología. Y gracias a la tipología podemos clasificar conductas, podemos clasificar anomias, podemos clasificar delitos, podemos clasificar modalidades. Y nosotros vamos a comprender entonces por sectores en qué momentos y en qué lugares existen ciertos acontecimientos para poder trabajar en ello. Adaptar significa adecuarse, adaptarnos a las circunstancias, como decía el propio Charles Darwin. Evoluciona aquel que es apto, aquel que se puede adaptar, aquel que muestra algún tipo de conformidad en aceptar los medios más comunes. Hay que poder adaptarnos a esta estructura social. ¿Qué tan viable o qué tanta facilidad tiene un individuo para adaptarse a una estructura social determinada? ¿Sí está claro o no? Sí. Ok. Estos son los estudios que hace entonces Marshall Cleanard. Vamos a hablar ahora de otro autor, que es Lois Olin, y retoma algunos postulados de otro autor, justamente, que es Richard Claworth. Lois Olin y Richard Claworth. Estos señores se dedican a hacer una serie de estudios referentes a las subculturas y a las oportunidades diferenciales. Subculturas y oportunidades diferenciales. ¿Ok? Cuando hablamos de una subcultura, nos referimos a un grupo social determinado que pertenece a una sociedad. Por ejemplo, vamos a pensar otra vez el ejemplo, vamos a pensar en la sociedad mexiquense. En el Estado de México hay varios municipios. Tenemos a Nesa y tenemos a Catepec. Hablando de Nesa, vamos a retomar alguna subcultura en particular, un grupo chiquito, una pandilla a lo mejor, una banda.
ese estudio de las subculturas son a los que se abocan Lloyd Olin y Richard Cloward. ¿Acaso los medios para alcanzar sus objetivos en el caso de estas subculturas son legítimos o no? Estudian entonces los vecindarios y las oportunidades que tienen estos individuos de superación en estos núcleos. ¿Qué tantas facilidades o qué tantos medios de superación tienen los miembros de una pandilla o de una banda en Nezahualcóyotl? Ya estamos hablando de grupos sociales específicos, de subculturas que pertenecen a una sociedad determinada. ¿Sí me doy a entender o no? Ok. Eso es lo que comentan ellos. Vamos a hablar ahora de Albert Cohen. Albert Cohen. Albert Cohen sigue estudiando a las estructuras sociales, pero además vamos a estudiar las subculturas en la delincuencia juvenil. Subculturas en la delincuencia juvenil. Este autor, por supuesto, que se aboca, como todos los interaccionistas, a estudiar grupos sociales determinados, pero vamos a dar un matiz a un grupo o a un sector específico, que justamente son los jóvenes delincuentes, los niños o jóvenes delincuentes. Y entonces los estudios de Albert Cohen plantean la necesidad justamente de aumentar o de favorecer algún tipo de interacción social para poder favorecer o disminuir justamente estos números en cuanto a la delincuencia juvenil. ¿Por qué los delincuentes juveniles cometen delitos? ¿Por qué los niños delinquen? ¿Por qué los adolescentes delinquen? Esto es a lo mejor porque en sus casas, en sus núcleos sociales, en sus familias, no tienen una atención adecuada, no tienen una convivencia adecuada, los papás están todo el día trabajando o haciendo sus actividades, o a lo mejor forman parte de algún otro grupo, y bueno, de alguna manera no se adaptan a algún tipo de cultura, y gracias a esta inadaptación es por la cual los jóvenes pueden llegar a aumentar o desviar su conducta. Entonces, lo que hace Cohen es estudiar esta relación que existe entre las pandillas o el pandillaje y las anomias. Pandillas y anomias. Figura de las pandillas y anomias. ¿En qué momento una pandilla o un sector o una banda determinada va a elegir desviar su conducta de lo normal hacia lo anormal? Hay que estudiar entonces de qué manera interactúan esas pandillas, de qué manera se lucha contra la delincuencia en algunas zonas urbanas. Se atacan algunas o existen algunas medidas específicas para atacar la delincuencia en pandillas en un momento dado, o nada más aplicamos algunas medidas por grupos sociales, porque si no estamos atacando o si no estamos tomando en un momento dado medidas para atacar un sector determinado, pues no vamos a atacar el problema de raíz y nunca lo vamos a poder disminuir en la medida de lo posible. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No. En contraposición, hay un autor que se llama Shaw y justamente él se dedica a hacer programas para prevenir la delincuencia juvenil. Shaw sí hace programas para prevenir la delincuencia juvenil. Lo atacamos de todas las maneras. ¿Okay? Y bueno, estos programas para prevenir la delincuencia juvenil deben de tomar en consideración a la comunidad, la dirección de estas comunidades, cuáles son las actividades vecinales que se llevan a cabo en un momento dado. No podemos dejar de considerar los recursos, si tenemos los recursos necesarios, a lo mejor para poder hacer este tipo de planteamientos o de programas, qué recursos económicos o qué créditos puede llegar a pedir en algún momento dado la persona que se encargue de dirigir estos programas. Empleos, a lo mejor vamos a poder propiciar empleos a los jóvenes, y también tenemos por ahí el punto de vista ambiental o ecológico. Por ahí cuando estudiábamos los modelos de prevención del delito, hablábamos del modelo ambiental. Recuerden que el modelo de prevención ambiental sugiere que las personas vivan en un ambiente sano, en un ambiente donde puedan desarrollarse y no haya una contaminación del tipo auditiva o del tipo material o del tipo que ustedes gusten y manden. Estamos tratando de propiciar lugares y momentos sanos para que los jóvenes no puedan lugar a delinquir.
Y Profesor, perdón, adelante, siga, siga, siga. sí, adelante, dime. Yo le quería preguntar sobre la mercadotecnia puede ser considerada desde cierto punto de vista un factor criminógeno por crear una necesidad. Por ejemplo, aquí nos habla de lo que son las pandillas, las cuestiones. Muchas de las empresas, por ejemplo, Nike, Adidas, etcétera, que se han vuelto como un fenómeno en la cultura juvenil por querer seguir tendencias y todo esto, lanzan fuertes campañas de marketing precisamente para que las personas digan, oh, mira, yo quiero esto, esto y esto, pero realmente su mercado o su nicho de mercado es para la adolescencia, para jóvenes adolescentes No, y un poco exacto. más. No sé si estudiaron en el semestre pasado el tema de los factores criminógenos, los factores exógenos, Solo endógenos. los vimos, o sea, de manera así como Ok, muy... esto que tú estás comentando es un factor exógeno. Los factores endógenos de la criminalidad, vamos a llamarlo así, son los factores que a nivel individual, a nivel interno, provocan que el delincuente cometa un delito. Como puede ser una enfermedad mental, una enfermedad fisiológica, lo que sea. Un factor exógeno son todos aquellos medios externos al individuo que lo pueden inducir o pueden desviar su conducta hacia una anormal o criminal. Y se habla de varios factores exógenos, no nada más hablan de factores sociales, económicos, culturales. Incluso en las nuevas tendencias de la criminología hay capítulos específicamente diseñados para los programas de televisión, para los videojuegos, para los comerciales, para la mercadotecnia. Claro que es un factor exógeno considerado y teóricamente considerado para que pueda cometer alguien crímenes, ¿eh? Por supuesto que sí. ¿Ok? Bueno, y bueno, la manera justamente en que se proponen estos programas preventivos tiene que tender siempre o siempre debe de estar encaminada para que los jóvenes en algún momento dado eh, interactúen más con sus familias, se propicia un momento de la socialización o una convivencia adecuada con las personas que conviven estos jóvenes, pero los jóvenes siempre deben de gozar de una dirección adecuada, de un programa educativo adecuado. En la escuela se tendrían que estar proponiendo ese tipo de medidas, a lo mejor en los trabajos, a lo mejor no sé, a nivel individual, desde chicos, sería muy sano. Esto es una propuesta que me hacían en otro salón. No estaría del todo descabellado que desde una educación a nivel primaria podamos hablar, obviamente, con cierta premura, o podamos enganchar a los niños para que puedan platicar de estos temas, los pueden aprender a asimilar desde chicos. Va a influir mucho la educación y la parte cultural para poder trabajar en ese tipo de programas. ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna otra duda, algún otro Eso fue comentario? lo que decía, por ejemplo, el maestro Manzanera en el video que nos dejó ver cuando dice que las escuelas son factores criminógenos de criminalidad, ¿no? Y que por ende lo padre de la ciencia de la criminología es que es una ciencia universal y que se puede adaptar en todos los campos y que una de las mejores maneras, por ejemplo, para evitar o generar la cultura de prevención sería esta, ¿no? Así es. Así es. Esto es una de las propuestas en las que se ha trabajado. Show, el autor que les puse hace rato, justamente propone esto, empezar a hablar en las escuelas primarias de estos temas, claro, con toda la premura del mundo y con el lenguaje que los niños merecen, pero sí, es así como lo tendremos que evocar. Si ustedes en un momento dado ejercen esta ciencia o esta materia, pues propónganlo, no estaría de más, ¿ok? Bueno, vamos a platicar de otro autor, que es Ludendorff, que ya también lo hemos platicado. Middendorf aboca a estudiar un tema que ya es por todos conocido, que es esta famosa cifra negra u oculta la criminalidad. Si tuviéramos que atribuirle a algún autor o algún criminólogo interaccionista el estudio de esta estadística criminal para conocer las cifras que no se cuentan en las cifras oficiales o en las cifras del gobierno, podríamos hablar de Middendorf. Es un criminalístico, es un criminólogo que es conocido justamente por estudiar estas cifras negras de la criminalidad.
Cada delito tiene que ser analizado, se tiene que trabajar estadísticamente en cada delito. ¿Cuál es nuestra cuál es nuestra tasa de delitos de violación? Nuestra tasa de delitos de cohecho. Cuando existía el aborto, ¿cuál era la tasa de delitos de aborto? Él estudió eso, pero hoy ya sabemos que cambió la ley. Antes y después, ¿cómo eran las circunstancias de modo, tiempo y lugar en una región? Antes y después de cometer un crimen en un momento dado. También, en el caso de los delitos de cuello blanco, ¿qué circunstancias concurrieron socialmente hablando para que un delincuente de cuello blanco, un delincuente que se dedica a cometer delitos de índole patrimonial, pueda desarrollar o desviar su conducta en un momento dado? A estos delitos que pueden llegar a conocer los profesionales o pueden llegar a cometer los profesionales, porque se dice que los delitos de cuello blanco son cometidos por personas que tienen cierto conocimiento al momento de la ejecución. Una persona que se va a dedicar a defraudar un banco es porque tiene ciertos conocimientos, no cualquier persona podría hacer eso. Esto es lo que estudia Middendorf. ¿Alguna duda de esto? No, profe. Ok. Vamos a hablar ahora de autor, Thorsten Sellan, y se dedica a estudiar Sellan, tipo de conflictos existen entre las culturas y en qué casos estos conflictos pueden generar la comisión de algún delito. ¿Qué conflictos hay entre las diversas culturas? Y cuando hablo de culturas, me estoy refiriendo a núcleos sociales específicos. Otra vez volvemos a analizar pandillas, subculturas, algún tipo de banda. Estas personas, ¿qué tipo de conflictos o qué tipo de problemas pueden tener? Y estos conflictos, en un momento dado, ¿qué delitos pueden desencadenar? Entonces, vamos a vincular desde el punto de vista de Sellan al delito eh, justamente con las tradiciones, con el comportamiento de estas pandillas, de estas subculturas y los problemas que pueden llegar a suscitarse. Bien es sabido que algunos delincuentes tienen que aprender a cometer ciertos delitos. ¿Cómo se enseñan entre ellos mismos a cometer esos delitos? ¿Cuál es el proceso de aprendizaje que tiene un criminal en una banda, en una pandilla, para poder llegar a cometer en un momento dado? ¿Okay? Económicamente, ¿qué circunstancias debe de tener esa pandilla, esa banda, esa subcultura? ¿De qué manera vamos a influenciar como banda en un individuo, como pandilla, para que nosotros podamos cometer un delito en un momento dado? Y de hecho, Sellan habla de un nuevo concepto que es el potencial de resistencia. ¿Qué tanto se resiste una persona a desviar su conducta? Ándale, vente, vamos a robarnos ese espejo. No, 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 ¿cómo crees? Eso es incorrecto. Yo no robo. Yo soy una persona de buenas costumbres. Ándale, te vas a ganar un buen dinero. No pasa nada. No, ¿cómo crees? Mi familia me ha enseñado que yo no tengo que cometer delitos. Una vez, una no es ninguna, no pasa nada. Ese nivel de resistencia o ese potencial que tiene de resistencia el criminal para dejarse influenciar o para dejarse manipular o para poder desviar su conducta con base en la manipulación o en la influencia que ejercen estos grupos criminales, se le conoce como el potencial de resistencia de un sujeto. ¿Sí me di a entender o no? Sí. ¿Ok? Hay sujetos que de plano no oponen ningún tipo de resistencia. ¿Por qué? Porque como platicábamos, no tienen ningún tipo de remordimiento de índole moral. Pues no pasa nada. Y hay sujetos que sí, hay sujetos que se resisten totalmente, hay sujetos que tienen una resistencia reducida, que casi no les cuesta nada convencerlos. Y hay sujetos que de plano dejan de vincularse con ese tipo de grupos sociales porque no quieren delinquir, ¿okay? Tienen un alto potencial de resistencia. Y entonces, ¿qué conflictos genera el desvincularse con una organización criminal o una pandilla? ¿Qué conflicto representa esto? Si no lo haces, te vamos a estar casando fuera de tu casa o vamos a ir con tu familia. Entonces, este tipo de conflictos y de códigos culturales, cuando chocan estos códigos de conducta, justamente son los que se dedica a estudiar Thorsten Sellan. ¿Cuáles estos códigos culturales cubren un territorio diferente, un territorio determinado? ¿Cuándo, en qué caso los miembros de una
se unan a otra pandilla y por qué razones. Yo, por qué, si soy de la mala salvatrucha, me voy a ir a otro lugar. ¿Tienen alguna duda de esto que estoy comentando? Oiga, profesor, esto lo puedo. Bueno, hay una película que se llama, creo, Hermanos de Sangre o algo de sangre. Es muy larga la película, que creo que hablan, por ejemplo, de los chicanos, americanos y mexicanos, esta subcultura. Ese podría ser un buen ejemplo, por ejemplo, cuando entran, o sea, primero es una persona que, o sea, sí tiene que ver con algunos crímenes, con relacionarse con criminales, luego Esa que me comentaban de Sangre por Sangre en un momento dado. Ándale, creo que es esa. Sí, esa, hay muchas películas que refieren justamente esto, que tanto se resisten las familias y ellos mismos para pertenecer a un núcleo. Por supuesto que sí. ¿Ok? Perfecto. Ok. ¿Alguno de ustedes tiene alguna duda entonces? No. No, profe. Ok, niños. Pues agradezco su atención. Les doy en breve la retroalimentación de sus trabajos y nos vemos el próximo sábado. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Buen día. Gracias, profe. Hasta luego.